amigo y hermano, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Es muy probable de que esta pregunta usted se la haya formulado en algún momento de su vida. Y también que tenga alguna idea de lo que es un cristiano. Y tengo para decirle que es una pregunta muy importante. Para muchas personas, un cristiano es una persona perteneciente a alguna de las ramas del cristianismo histórico. Sea católico, sea evangélico, sea dentro de una rama evangélica como los hermanos pentecostales o las iglesias bautistas o las iglesias reformadas o las iglesias bíblicas cristianas, los anabaptistas, los menonitas o los templos biblicanos. Para otros, un cristiano es un individuo que cumple a cabalidad los 10 mandamientos, o por lo menos hace el intento y el esfuerzo por cumplir los 10 mandamientos principales de la ley de Dios. Otras personas opinan que un cristiano es una persona que hace buenas obras, que se porta bien, que no hace mal a nadie, que no murmura, que no critica y que no ofende a nadie. Ojalá que todos los cristianos no seamos murmuradores, ni criticones, ni hagamos mal a nadie, sino que hagamos bien al prójimo para glorificar a Dios. Y seguramente que muchas de estas respuestas forman parte de las características de un cristiano verdadero. Por nuestra parte, yo quisiera que consideremos un texto en la carta a los Efesios con el que podamos responder bíblicamente la pregunta, ¿qué es un cristiano? Yo quiero que vayamos a Efesios, el capítulo número 2, versículos 4 al 10. Para que tengamos una noción bíblica de lo que es un cristiano. Dice el versículo número 4 del capítulo 2 de la carta a los Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué nos dio? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, Dios, con Cristo, Dios nos resucitó. Y asimismo Dios nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tomando en cuenta este pasaje, podemos definir a un cristiano como una persona que ha sido librada por Dios de un pasado terrible y que por su gracia se le ha dado, por la gracia de Dios se le ha dado vida nueva en Cristo. Ha sido colocado en una nueva esfera de influencia, con un propósito eterno glorioso y con una misión divina en el presente. Eso es un cristiano, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Ese pasaje nos presenta parte de la solución divina a la condición humana en la que nos encontramos sin Cristo. Los versículos anteriores, los versículos del 1 al 3 del capítulo 2 de la carta a los Efesios, nos ha mostrado el diagnóstico divino de la condición humana. Y Dios ha determinado que el ser humano sin Cristo se encuentra muerto
espiritualmente hablando, es una persona desobediente bajo esclavitud y además está condenado a la justa ira de Dios. El resto del capítulo 2, hasta el versículo número 22, nos habla del doble remedio o la doble solución que Dios en su gracia ha logrado para solucionar los efectos del pecado en nuestra vida. Y decimos, nos presenta parte, el pasaje que leímos, parte de la solución, porque no es únicamente esa solución que Dios nos ha dado para el problema del pecado, sino que hay otros textos donde aparecen otros elementos que forman parte de la solución provista por Dios en su gracia a favor de cada uno de nosotros. Hoy comenzaremos a considerar la primera de estas soluciones, la primera de las soluciones que Dios ha dado al gran problema de nuestra condición pecaminosa. Y esta solución es la siguiente: Dios nos salva únicamente y resuelve nuestra lamentación por su gracia. Él, Dios, resuelve nuestra lamentable condición espiritual al realizar a nuestro favor una salvación basada solamente en su gloriosa gracia. Precisamente el 31 de octubre de este año vamos a conmemorar un año más de lo que se llama la Reforma Protestante. Cuando aquel hombre, Martín Lutero, clavó en las puertas de Wittenberg, en un lugar llamado Wittenberg, en la catedral de Wittenberg, las 95 tesis que formaban parte de su protesta contra la iglesia establecida e imperante en aquel tiempo. Y sabemos, por lo menos una gran parte de ustedes saben, que la Reforma Protestante tiene lo que se llama las 5 solas. Solo Cristo, sola gracia, sola fe, sola escritura y solo a Dios la gloria. En Efesios el capítulo 2, versículos 4 al 10, el Señor nos presenta 5 grandes aspectos de esta gloriosa salvación por gracia. Pero no los vamos a ver todos en esta mañana. Pero estos 5 aspectos son los siguientes. En primer lugar, el Dios que realiza la salvación. Luego, en los versículos 5 al 6 y también el versículo número 10, tenemos las acciones que Él realiza en nuestra salvación. El versículo 7 del capítulo 2 de Efesios nos presenta el propósito glorioso de nuestra salvación. ¿Qué Dios se propone alcanzar en cuanto a nuestra salvación? Mientras que los versículos 8 y 9 nos presentan las bases de nuestra salvación. ¿Cuál es el fundamento de nuestra salvación? Y el quinto aspecto tiene que ver, versículo 10, con la razón de nuestra salvación. La razón de nuestra salvación. Hoy solamente vamos a ver 2 de estos aspectos. En primer lugar, la persona que lleva a cabo nuestra salvación, el Dios que realiza nuestra salvación y lo que movió a Dios a salvarnos. Y en segundo lugar, las acciones que Dios realiza cuando salva a una persona. ¿Qué Dios hace cuando nos salva? Esos son los 2 aspectos que encontramos aquí de nuestra gloriosa salvación por gracia. De la solución divina a la condición humana del ser humano sin Cristo. Entonces veamos en primer lugar, amigos hermanos, el Dios que realiza nuestra salvación. Noten que el versículo número 4 comienza, pero Dios,
pero Dios, y así como Génesis 1:1 inicia diciendo, en el principio Dios, para que conozcamos que todo lo creado se debe a su poder y a su sabiduría, de igual manera Efesios 2:4 empieza con un pero Dios, para que apreciemos que Dios es el autor, el principio, la fuente y el originador de nuestra salvación. Dios es, hermanos, amigos, el autor, el principio, el origen y el originador de nuestra salvación. La salvación, queridos hermanos y amados amigos, nace en el corazón de Dios. La salvación nace en el corazón de Dios. Es una obra que Él determinó en la eternidad. No es algo fortuito, no es el resultado de la casualidad, sino que es el resultado de un propósito salvador originado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero Él lo ha llevado a cabo en el tiempo. La salvación no se origina en los seres humanos. No se origina en ti, mi hermano, mi amigo. No es algo que nosotros quisiéramos realizar a nuestro favor por nosotros mismos. No es algo que hubiésemos podido hacer si quisiésemos y si pudiésemos hacerlo. Es una obra de Dios de principio a fin. Cuando Jonás estaba dentro del vientre del pez y oró a Dios, concluyó su oración diciendo, la salvación pertenece a Jehová. El origen de la salvación, la consecución de la salvación y la terminación de la salvación pertenecen a Jehová. Y solo a Él sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Los 4, 5 y 7. En los versículos 5 al 7, o más bien los versículos 4, 5 y 7, hallamos 4 palabras que describen lo que movió a Dios salvar al pecador. Lo que mueve a Dios realizar la gloriosa obra de salvación por gracia. Vemos la palabra misericordia. Dice el versículo número 4, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios, mi hermano, mi amigo? Dios es rico en misericordia. La palabra misericordia viene del latín y está formada por 2 palabras, miseria y cordia, que significa corazón. Misericordia viene de 2 palabras, miseria y corazón. El sentido es tener el corazón, dice Jorge H. Himichian. El sentido es tener el corazón abierto para el que está en miseria o el que es miserable. Así que la salvación es el resultado de el corazón de Dios movido a misericordia por cada uno de nosotros. La otra palabra es la palabra amor. En el mismo versículo número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. En Romanos el capítulo número 5, versículo número 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué sucedió? Cristo murió por nosotros. Y el famoso texto de Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, que es Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro motivo que impulsó a Dios salvarnos es su bondad. Dice el versículo número 7,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una de las expresiones más comunes en el Antiguo Testamento, especialmente en los textos de adoración a Dios, es el hecho de que Jehová es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y la otra palabra es la palabra gracia. Dice en el versículo 5, entre paréntesis, por gracia habéis sido salvados. En el versículo 7 que leímos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo número 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Un escritor muy conocido en el mundo evangélico, Warren Wiersbe, dice lo siguiente acerca de la misericordia y de la gracia. En su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. En la misericordia de Dios, Él no nos da lo que usted y yo merecemos. Y en su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. En la misericordia de Dios, Él no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La ira de Dios, la condenación eterna, el juicio de Dios por los siglos de los siglos. Y en su misericordia, movido por su misericordia, Él no nos da lo que merecemos. Pero en su gracia, Él nos da lo que usted y yo no merecemos. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana por su misericordia, por su gracia, por su bondad, por su amor? Esa es la misma verdad que Pablo enfatiza en un texto paralelo en Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice este texto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, viniésemos a ser Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Querido hermano y querido amigo, déjame decirte que más importante que la salvación misma es el Dios que lleva a cabo esa salvación. Por eso la Biblia resalta, la Biblia subraya el carácter glorioso de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué hizo Dios en su rica misericordia, en su gran amor, bondad y en las abundantes riquezas de su gracia cuando nos salvó? Esto nos lleva al segundo aspecto de la salvación por gracia, como la solución divina a nuestra condición humana. Las acciones que Él realiza en la salvación. Las acciones que Dios ejecuta, que Dios lleva a cabo cuando salva a un pecador. En los versículos 5 y 6 de Efesios capítulo 2 aparecen tres grandes realizaciones de la gracia divina en cuanto a la salvación se refiere. Que salvación de un alma, a un aspecto o a un elemento de la salvación de un alma. Noten lo que dice el versículo número 5. Que Dios, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y me llama la atención el hecho
de la expresión que indica tiempo, la cláusula temporal, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo Dios nos salvó? Hablando de los cristianos. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En otras palabras, nosotros no tuvimos ni pudimos hacer nada antes de ese momento en cuanto a nuestra salvación se refiere. Dios nos salvó en esa condición de muerte espiritual. Porque un cadáver, un muerto, no puede darse vida a sí mismo. Pero el poder de Dios en Cristo Jesús actuó y nos dio vida juntamente con Cristo. Y sigue diciendo el versículo. Versículo número 6. Nos resucitó y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y asimismo, es decir, además de habernos dado vida juntamente con Cristo, además de habernos resucitado juntamente con Él, Él hizo algo más para que estuviéramos completamente seguros. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos ahora, mi amado hermano, espiritualmente hablando? ¿En qué posición estás en los lugares celestiales? En el lugar de dominio donde Cristo ejerce autoridad y soberanía. Pero en el versículo número 10 aparece otra de las acciones de Dios cuando nos salvó, o cuando Él salva a un pecador que en esta mañana crea en su Hijo Jesucristo. Dice el versículo número 10, que lo sabemos muchos de nosotros, porque somos hechura suya. ¿Qué somos, hermanos? Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y no sé a qué le huele la palabra creados. Eso huele a Génesis, el capítulo número 1. Cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, pues así como hay una creación en el orden material, en el orden físico, la creación del universo, de la tierra, del sistema solar en el que nos encontramos, de las constelaciones, de todos los astros, de todo el universo, así también hay una creación en el orden espiritual. Y Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo que dice, por ejemplo, en 2 Corintios, el capítulo número 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa palabra criatura, como la traduce la Reina Valera, lo que está diciendo es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Porque lo que está en el futuro, los cielos nuevos y la tierra nueva, es una realidad en el presente, en el creyente, en la persona que ha depositado su fe en Cristo. Dios ha traído las bendiciones del siglo venidero, las bendiciones futuras al presente en Cristo Jesús. Y quiero llamar la atención a otro detalle más. El texto dice, porque somos hechura suya. La palabra hechura viene de la palabra poema. Cuando usted escucha la palabra poema, ¿a qué usted lo relaciona en el idioma español? A poema. A poema. Claro está que Pablo no está pensando en la palabra poema tal y como nosotros en la actualidad. Pero la iglesia es el poema de Dios,
Cada creyente en Cristo Jesús es el poema de Dios, es la composición gloriosa de Dios, es la obra, es la hechura de Dios. Amados hermanos, somos poema de Dios. Y en el capítulo 2, versículo número 3, se utiliza la misma palabra en forma verbal en el texto original. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estábamos haciendo un poema, pero un poema malo. En nuestra vida sin Cristo estábamos haciendo un poema malo, una composición diabólica, una composición de esclavitud, de desobediencia, haciendo lo que agrada a la carne y a los pensamientos. Estábamos confeccionando en el taller del sastre, que somos nosotros mismos, unas obras y unas acciones que iban en contra de la voluntad de Dios. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús, Dios nos ha hecho un poema. Somos hechura de Dios. Estas grandes realizaciones de las riquezas de la gracia divina a nuestro favor, mencionadas en este pasaje, nos están enseñando por lo menos 4 importantes verdades. Cuando Dios dice, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, hay por lo menos 4 enseñanzas vitales para el creyente, también para el amigo. La primera es que usted y yo somos incapaces de obrar nuestra salvación. No podemos darnos vida a nosotros mismos. No podemos autorresucitarnos. No podemos sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. No podemos hacernos nuevas criaturas, ni perdonarnos por nosotros mismos. Solo la acción salvadora de Dios lo pudo y lo puede hacer. Alguien que está ahogado, que se está ahogando en alta mar, rodeado de tiburones, no puede autorrescatarse. Déjame rescatarme a mí mismo de ahogarme y de ser devorado por los tiburones. Solo puede recibir un rescate que venga de afuera. De la misma manera no nos podemos autosalvar. Usted no puede salvarse por sus propios méritos. No tenemos. Usted puede ser salvado únicamente por el Dios vivo y verdadero, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios mostrada en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda verdad es que nuestra salvación está inseparablemente ligada a nuestra unión con Cristo. ¿Cómo Dios salva a una persona? Uniéndolo espiritualmente hablando a Cristo. Por eso noten que aparece el énfasis. Nos dio vida juntamente ¿con quién? Y juntamente ¿con quién nos resucitó? Con Cristo. ¿Y con quién nos hizo sentar en los lugares celestiales? Con Cristo Jesús. ¿Y hemos sido creados en quién? En Cristo Jesús para buenas obras. En Cristo es la clave de la vida cristiana. Es la nueva realidad, la nueva influencia en la que un ser humano, espiritualmente hablando, ha sido colocado si cree en el Salvador. En tercer lugar, cuando Dios a través de Pablo nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo, nos quiere comunicar el glorioso pensamiento de que la vida eterna, la vida misma de Dios, nos es transmitida como un regalo de gracia. Cuando Pablo dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo,
Esa vida es la vida de Él, es la vida de Dios, es la vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y finalmente, en cuanto a estas 4 verdades, al Dios darnos vida juntamente con Cristo, la eternidad. Eso significa que estaremos preparados para vivir con Él en la eternidad. Eso lo incluye. Pero no solamente significa que Dios nos está preparando para la eternidad, porque nos da la vida del cielo. Eso es una parte de la verdad. Pero también significa que al darnos vida juntamente con Cristo, Él nos capacita para que vivamos en el presente la vida que agrada a Dios. De ahí vienen después del capítulo 3, los capítulos 4 al 6, en los cuales se nos orienta sobre cómo vivir a la altura de nuestro privilegio de ser cristianos. Capítulo 4, versículo número 1 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Capítulo 4, versículo 17. Y yo pues preso en el Señor, capítulo 4, verso número 1, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación, del llamamiento con que ustedes fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, empeñados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados hermanos, Dios nos dio su vida para que podamos vivir la vida del cielo en la tierra, en el presente. En conclusión, un llamado a los amigos, a los no creyentes en esta mañana. Mi querido amigo, nosotros no podemos comprender por qué Dios nos ha amado. Pero qué glorioso es saber que Dios nos ama a pesar de nosotros ser desobedientes. Y Él quiere que tú en esta mañana, si no te has convertido a Dios, pongas tu confianza en Jesucristo para que por medio de la fe recibas estas bendiciones de la sobreabundante gracia de Dios para con nosotros. Mi querido hermano, mi amada iglesia, cuando meditemos y reflexionemos sobre la salvación que tienes, que tenemos, piensa primeramente en el Dios que te la dio de manera gratuita. Por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Él confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Mi hermano, concéntrate primeramente en el Dios que te ha salvado y glorifícale y exáltale. ¿Alguna vez te has puesto a meditar en tu salvación? Yo creo que sí. ¿Te recuerdas aquel día en que el Espíritu Santo obró de una manera especial en ti? Y su gracia te atrajo, y su amor te atrajo con cuerdas. Y te postraste ante su trono y le dijiste: Señor, perdona mis pecados. Lávame con la sangre de Cristo. Hermano, y Dios te salvó. Cuando pienses en ese momento, más que pensar en la salvación que debes pensar en el glorioso Dios que nos ha salvado. A reflexionar en la gran salvación recibida, adora a aquel que es tu Salvador. No solamente pienses en Él,
Adórale. Reconoce su gloria, reconoce su bondad, reconoce su gracia, reconoce su amor. Y dice, Señor, te alabo y te glorifico porque eres digno por ser mi Salvador, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. Y finalmente, al pensar en la vida que Dios te dio al salvarte, valora la importancia en el presente de vivir de manera digna de tu condición de hijo de Dios. Glorifiquemos a Dios a través de nuestra vida, de nuestros actos. Vivamos para Dios. Vivamos para Él. Quiero llamar a los jóvenes de la agrupación, para que ellos nos dirijan alabanza. Pónganse de pie, mis hermanos, amigos. Y canten juntamente con nuestros hermanos. Exalta a tu Salvador. Padre, gracias te damos por la sobreabundante riqueza de tu gracia en tu bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias que no teniendo mérito alguno, nuestro mérito es Cristo. Recibe la gloria y la alabanza en esta mañana y ayúdanos a vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Tú sabes que todos los días estamos luchando contra nuestro propio pecado, nuestro propio yo egoísta que no quiere vivir esa vida. Danos la gracia, Señor, para hacerlo. Y dale la gracia a los amigos para creer en Cristo como Salvador y experimentar la gloriosa obra de salvación por gracia. En el nombre de Jesús.